bueno, pues intercambiar y dialogar, ¿no? sobre estos dos conceptos de innovación, que es el concepto de innovación socioecológica, que nosotros estamos trabajando desde el Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas de Innovación Socioecológica, y de innovación frugal que están trabajando ustedes desde su red, ¿no? Que no son lo mismo, pero yo creo que son como muy complementarios y tienen puntos de intersección que son bastante interesantes. Entonces, bueno, yo la idea que tenía era hablarles de cómo vamos evolucionando y cómo vamos construyendo este concepto de innovación socioecológica, y bueno, pues luego abrir el debate pues para los intercambios que ustedes quieran, ¿no? Empiezo por ubicar, ¿no?, esta innovación socioecológica en el marco de los sistemas socioecológicos, para después hablar de cuáles son las características o cuáles entendemos que son las características que nos resultan útiles, ¿no?, pues para los objetivos del laboratorio. Después introducir, bueno, pues la conexión que esto hace con la perspectiva multinivel de la innovación de Giles, hablar también de cómo esto conecta también con lo que estamos llamando la estrategia PLAC, ¿no?, también SLOC, es pequeño, local, abierto, conectado, pues de Mancini y del diseño de la innovación social, y luego, bueno, pues hacer ese pequeño vínculo con la innovación frugal, ¿no? Entonces, nuestro punto de partida es entender la realidad como un sistema socioecológico, ¿no? Pues como una cultura que, viviendo en un sistema natural, de alguna manera, aquí está, de alguna manera, aquí está mal dibujado, ¿no?, porque tenemos la cultura separada, pero bueno, la cultura estaría dentro de ese sistema natural que coloniza y explota, generando pues una estructura biofísica y a la vez una estructura de gobernanza de todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea del sistema socioecológico es este acoplamiento complejo entre la cultura, el sistema natural y la estructura biofísica, y bueno, pues el elemento clave aquí pues es el metabolismo de ese sistema, ¿no?, que se nutre de una energía, procesa unos materiales y de ahí también una energía y materiales, y de ahí salen unos residuos, ¿no? Pues esto normalmente va funcionando en un régimen de acoplamiento dinámico hasta que ocurre alguna cuestión interna o externa pues que rompe los equilibrios y el sistema entra en crisis, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos al desafío pues globalmente de estar emitiendo más residuo, pues el carbono, ¿no?, o más plástico del que el sistema puede llegar a absorber, a la vez que tenemos un metabolismo muy alto de energías que no podemos reemplazar, ¿no? Digamos que este sería como la idea el punto de partida, ¿no? Y lo interesante de todo esto, pues que son sistemas complejos con todas las características de sistemas complejos, con diversos elementos interconectados, independientes, que son sistemas que se van adaptando gradualmente, que dependen mucho de la inercia, Sí. y en las que lo nuevo siempre es posible, ¿no? En esa complejidad la emergencia siempre es posible, y tenemos, bueno, pues sistemas que son a la vez más y menos que la suma de las partes, ¿no? Y en todo esto las culturas y las estructuras humanas, ¿no?, las interacciones humanas pues generan muchas veces interacciones y efectos que escapan del control, ¿no? Bueno, pues esta sería como el punto de partida. Bueno, y esta visión de la realidad en términos socioecológicos pues encaja muy bien con esta nueva perspectiva que está evolucionando ahora, bueno, pues de lo que se está llamando, bueno, o cómo va evolucionando el concepto de desarrollo sostenible, o cómo se va trascendiendo el concepto de desarrollo sostenible, con la idea esta de, bueno, de que la humanidad debe mantenerse en un espacio justo y seguro en el que se cumplan pues el mínimo, bueno, pues, a un nivel satisfactorio pues los mínimos sociales, lo que se necesita para estar vivo y vivir vidas prósperas, ¿no?, y felices, pero siempre sin salirse de los grandes límites ambientales, ¿no? Y aquí el donut de Keith Raworth, que tanto inspiró después la Agenda 2030, pues tiene su interés, ¿no? Y aquí aparecen preguntas que yo creo
que están muy conectadas con el concepto que ustedes trabajan de innovación frugal, que es esto de qué sería lo suficiente, ¿no? Que para vivir en ese espacio justo y seguro, ¿no? Y como el principio de eficiencia hay que unir también este principio de suficiencia para mantenerse en los límites. Entonces, en cuanto a la innovación, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? Y como yo creo que lo interesante es el debate, pues he hecho como este recorte de este concepto con el que venimos trabajando y que nos gusta mucho, ¿no? Que es esto como el proceso a través del cual los sistemas tratan de mantener congruencia con el entorno, ¿no? Es una innovación adaptativa, bueno, pues que trata de que los sistemas, bueno, permanezcan, se hagan resilientes, pero también prosperen dentro del entorno, ¿no? Y bueno, ese concepto tan clásico de la innovación como pues una idea nueva, pero que es aplicada y que además esa aplicación genera y crea valor, ¿no? Para nosotros lo que es interesante es cómo esa innovación, bueno, pues a la hora de alcanzar congruencia en el entorno y teniendo, bueno, pues en cuenta pues, la crisis socioecológica y las tensiones socioecológicas en las que vivimos, bueno, pues lo que nos interesan son las aplicaciones que tienen objetivos integrados, es decir, las aplicaciones que tratan de construir algún tipo de satisfactor pues más complejo y se dirigen a objetivos que a la vez son sociales, ecológicos y culturales y bueno, se apoyan en esta visión integral de los sistemas. O sea que nos interesan esas innovaciones que a la vez que están solucionando un problema técnico están conscientemente transformando su entorno social y también cultural, los comportamientos de la gente, etc., ¿no? Entonces, ese es como un primer elemento que nos interesa mucho. El otro elemento claramente, bueno, pues en relación pues, con esta crisis socioecológica de la que estamos hablando, es cómo esa innovación se dirige también específicamente a la regeneración de espacios y bienes comunes, los naturales, los bosques, las aguas, claro, pero también los sociales, ¿no? Como los espacios de convivencia, los espacios de cuidado, los entornos seguros, ¿no? Es una innovación, entendemos, o la que nos interesa, es la que está basada, bueno, pues en una pluralidad de saberes en los que lo técnico interesa y la tecnología y las soluciones tecnológicas y basadas en la ciencia, claro que sí, pero también se articulan, bueno, pues con otros haceres y con otros saberes en el territorio, ¿no? Escobar habla Arturo Escobar habla de los pluriversos, ¿no? Pues es una innovación pues, que respeta otras formas de estar en el contexto. Y luego quizá lo que sea más interesante aquí es que estamos pensando en soluciones que atajen o que aborden esos desafíos complejos, pero que van más allá de lo tecnológico o lo formal o de solucionar el problema, sino que entendemos también que la innovación socioecológica, de alguna manera, para ser genuinamente transformadora, tiene que cambiar la naturaleza de las interacciones de las personas y de los agentes que están operando en el cambio, ¿no? Y sobre todo, de alguna manera, cambiar las relaciones de poder, poco o mucho, que traten de transformar, bueno, pues, las relaciones de poder que están bloqueando cambios, bueno, pues a mantenernos en ese espacio justo y seguro del que venía hablando. Luego, pues son esos elementos, ¿no? Pues que se basen en una visión integral y compleja de lo que es la vida, que se centren en esa regeneración de espacios comunes, que se apoyen en una pluralidad de saberes y sobre todo, y ahí radica, bueno, pues la principal diferencia con mucha de la innovación social que se ve, que se observa por ahí, ¿no? que trata de solucionar determinados problemas, pero en cierto modo es incrementalista, pues porque no está cambiando, ¿no? de ninguna manera pues esas relaciones de poder que están bloqueando los cambios, bueno, pues hacia una mayor redistribución por un lado y hacia a una mayor integración con el entorno, ¿no? En cuanto a la perspectiva multinivel del cambio y la innovación, pues lo que venimos manteniendo pues es este enfoque que estuvo muy desarrollado por Gilles y
y Scott a principios de los años 2000, y que se apoyan en esa idea de que esas estructuras biofísicas y esos modelos de gobernanza, ¿no?, de los sistemas socioecológicos, lo que en el diseño se suele llamar sistemas sociotécnicos, pues tienen muchísima inercia. Esos acoplamientos tienen mucha inercia, pues porque los agentes invierten mucho en infraestructuras pues altamente consumidoras de materiales y de energía, porque las instituciones y las normas pues también alcanzan cierta estabilidad, y sobre todo también las expectativas, hábitos y habilidades sociales también tienen mucha inercia. Como todos esos elementos tienen mucha inercia, la innovación es normalmente limitada. No hablamos mucho de innovación, pero esta innovación que realmente consigue transformar pues es bastante limitada. De hecho, esos sistemas sociotécnicos están tan acoplados, las infraestructuras, las instituciones, las normas, las expectativas están tan acoplados, pues que decimos que tienen como mucha inercia, y por eso podemos hablar de regímenes más o menos estables sociotécnicos, ¿no? Entonces, bueno, pensando en estos elementos, bueno, pues el enfoque multinivel de lo que habla es de una evolución de los sistemas pues basadas en nichos de innovación y mutaciones, ¿no? Y en esta imagen, que es una adaptación de este cuadro de Giles, pero adaptado por la diseñadora mexicana Nora Morales, ¿no?, que también es miembro del laboratorio, bueno, pues indica muy bien cuál es la perspectiva o cuál es el enfoque del cambio, ¿no? La idea es que en unas circunstancias más o menos de estabilidad, pues el régimen sociotécnico, que podría estar caracterizado por este canal o por este tubo, bueno, pues ahí es donde van aconteciendo pues los acontecimientos cotidianos de la vida, ¿no? Pues la ciencia, la cultura, las preferencias del mercado, la industria, la política, la tecnología marcan un determinado curso e inercia de las cosas, ¿no? Y en momentos de estabilidad, normalmente siempre hay prácticas innovadoras en el territorio, que están tratando de hacer las cosas de diferente manera, que están tratando de buscar soluciones de diferente forma, que están tratando también de cambiar relaciones de poder, pero normalmente cuando ese régimen sociotécnico está muy acoplado, esas innovaciones, digamos, que no entran en el sistema, ¿no? Entonces, para que realmente esas innovaciones lleguen a producirse cambios, pues tiene que dar de alguna manera alguna inestabilidad en ese régimen, que puede venir pues de elementos que tienen que ver con el paisaje, ¿no?, con lo que se llama con el entorno, ¿no? Y entonces, cuando, pues, como ahora, pues, por ejemplo, con la crisis climática o con esta pandemia mundial, se desestabiliza de alguna manera esos elementos sistémicos, es cuando surge la oportunidad de que esas prácticas innovadoras de alguna manera puedan llegar a entrar en el sistema y, bueno, pues a llegar a ocuparlo hasta cambiar a unas nuevas formas de hacer y hasta transformar, ¿no?, pues esos elementos del régimen sociotécnico y generar pues un nuevo estado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros el planteamiento que tenemos cuando hablamos en el laboratorio de iniciativas de innovación socioecológica, para nosotros lo interesante es tratar de ver dónde están y cómo son estas iniciativas que cumplen, bueno, pues estas características, y en un entorno que entendemos pues de crisis socioecológica, ver cómo y de qué manera pues podemos pues identificarlas, fortalecerlas, ayudarlas, aprender también, por supuesto, cómo funcionan, capacitarlas y ver de qué manera, ¿no?, pues podemos generar una inercia que acabe transformando el sistema, ¿no? Y bueno, pues esto es como esa matriz de Winterhouse, que también es muy conocida, que viene a ubicarnos, o que nos ayuda a ubicar las iniciativas en qué nivel de intervención están, ¿no? Pues si es a un nivel de intervención puntual, o si están tratando de cambiar un sistema, o si ya quieren cambiar las pautas de comportamiento pues en un sentido más amplio, ¿no? De forma más individual, pues más colectiva, pero más unidimensional, o más multidimensional, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que sostenemos en el laboratorio es este enfoque, ¿no?, de diseño de la transición apoyado en esta idea de la perspectiva multinivel,
que es cómo identificar proyectos, esas pequeñas flechitas, ¿no?, que están en la vida cotidiana de las personas en el territorio y que bueno, pues que pueden ser semillas de lo que podría convertirse en un cambio, bueno, pues si somos capaces de cultivarlas bien, ¿no? Entonces, bueno, pues está esta idea de dónde encontrar los lugares en los que esa innovación se produce, tratar de trabajar con los grupos que están sobre el terreno para aprender de qué es lo que hace, de qué se funciona y que no aportar dentro de la academia, bueno, y dentro de la investigación, pues las prácticas que tenemos, de diseño, de gobernanza, elementos que puedan ayudar, ¿no?, a que las iniciativas pues, se hagan más resilientes o se repliquen, tratar de visibilizar las más prometedoras, pero sobre todo tratar de conectar, ¿no?, las iniciativas entre ellas y, bueno, desde el laboratorio también la idea es cómo construir la flecha de entrada, ¿no?, en el sistema sociotécnico, cómo poder articular pues, con políticas públicas que pudieran tirar de las iniciativas, ¿no?, hacia arriba y aumentar su alcance transformación, ¿no? Bueno, pues bueno, el elemento participativo es clave aquí y lo que nos interesa es gente corriente en lugares corrientes haciendo cosas que responden a sus necesidades, es decir, buscando congruencia con el sistema, ¿no?, por salir un poco de gente especial en lugares especiales haciendo cosas especiales, ¿no?, que muchas veces está asociada a la innovación. Y más que pensar en una grandísima transformación, pues también nos apoyamos en esta idea de que quizá el cambio venga de desplegar muchas cosas pequeñas por todas partes, ¿no?, muchas, muy distribuidas por todas partes, pero a la vez pues muy fortalecidas entre sí, o no, o lograr, si logran conectarse, ¿no?, pues podrían llegar a ese cambio. Bueno, pues y desde ahí, pues esta idea de laboratorios ciudadanos, pero ¿cómo decirlo? Bueno, pues en un sentido, entendemos como, tenemos un concepto muy laxo, ¿no?, del laboratorio ciudadano. Como digo, no lo entendemos como ese lugar específico puramente, muchas veces, urbano, a veces pues muy alejado de las verdaderas necesidades de la gente, sino entendemos el laboratorio donde la gente está intentando todo esto, ¿no? Y eso conecta, como decía, con la estrategia SLOC o PLAC de Enzo Mancini, del diseño de la innovación social, que es esta idea de lo pequeño, local, abierto, conectado. ¿Cómo y de qué manera podemos conectar esas iniciativas que están en el territorio, que son discontinuos locales y que están haciendo cambios en sus contextos que muchas veces están aisladas, y bueno, pues cómo podemos conectarlas y también cómo podemos abrirlas, ¿no?, pues para que aprendan unas de otras. Y bueno, pues ya estoy como terminando con esto. Para nosotros, como digo, lo importante es identificar las iniciativas, pero sobre todo tratar de comprender cómo podrían ser más fuertes, ¿no?, en un contexto global, bueno, pues en los que hay acontecimientos que se las pueden llevar por delante muy fácilmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos en el laboratorio es tratar de identificar, bueno, pues cuál sería o cómo podríamos medir la replicabilidad de las iniciativas, cómo podríamos medir su resiliencia, cómo podríamos medir o cómo podríamos valorar hasta qué punto sí que están transformando, ¿no?, ese espacio en el que están y las relaciones de poder, y cómo podemos identificar el alcance. Más que una observación externa, de lo que se trata es de dar herramientas a las iniciativas, primero pues como para despertar su interés por estas cuestiones y segundo, bueno, pues para que tengan elementos que sí que les permitan bueno, pues valorar estos aspectos. Entonces, pues con esto en la página del ISE, que la tienen en la presentación y que estará a disposición, pues hemos construido, por ejemplo, unos índices, ¿no?, de resiliencia. Por ejemplo, pues pensamos, bueno, ¿cuándo una iniciativa es resiliente? Pues cuando hay pues como los sistemas socioecológicos, ¿no?, cuando hay mucha diversidad,
y hay gran diversidad de elementos que pueden unos sustituir a otros o reemplazar a otros en un momento de crisis, cuando esa diversidad está muy conectada y cuando esa conexión además se traduce en una realimentación permanente, que es cuando se han establecido algunos sistemas de aprendizaje, ¿no? Y eso normalmente hace a la iniciativa más resiliente, ¿no? Si tiene diversidad de fondos, por ejemplo, como para mantenerse, ¿no? En cuanto a la replicabilidad, normalmente lo tenemos asociado, que una iniciativa sea más o menos replicable, lo tenemos asociado, bueno, a que el desafío sea más o menos común y que el contexto no sea muy extraordinario, pero sobre todo a que el método esté bien definido y, bueno, pues los pasos estén sistematizados, y por otro lado, a que los recursos pues no sea demasiado caro, por ejemplo, ¿no? Estén esos recursos a la mano y de alguna manera incluso que se pudieran como reproducir, ¿no? Eso es o sea, que los recursos que se pudieran autofinanciar de alguna manera o mantener un ciclo interno que no necesitará mucho recurso exterior, ¿no? Yo creo que todos estos elementos creo que resuenan mucho con el concepto de innovación frugal que ustedes trabajan. Luego está la cuestión de la igualdad. Le hemos llamado igualdad el índice, pero sobre todo es para mostrar esta idea de, bueno, pues de cambiar las relaciones de poder hacia distribuirlos un poco más, ¿no? A distribuirlo un poco más, porque bueno, pues uno de los principales problemas que tenemos en los regímenes sociotécnicos actuales es esa concentración de poder, pues, que bloquea algunos aspectos de la innovación, ¿no? Y ahí, bueno, pues lo que medimos es la participación, la corresponsabilidad, si la voz está repartida, si los cuidados entre las personas que trabajan en la iniciativa o que participan de la iniciativa hacia adentro, hacia afuera del espacio, de los cuerpos, están repartidos, si la capacitación está repartida y también, tanto al interno como al externo, pues los objetivos son inclusivos, ¿no? Y luego también aplicamos esta matriz de Winterhouse para que las iniciativas tengan como oportunidad de reflexionar sobre en qué casillas se ubican y cuál es el impacto que cabría esperar de lo que hacen. Y bueno, pues tomé de sus notas, ¿no? esta idea de la innovación frugal, en la que hablan de la asequibilidad, de la funcionalidad, de la sostenibilidad, y esa idea que también que considere el poder adquisitivo de la base de la pirámide socioeconómica, ¿no? Sin perder de vista el impacto socioambiental. O sea, yo creo que aquí hay muchos elementos de resonancia. A mí me da la sensación de que la innovación socioecológica puede ofrecer un contexto a la innovación frugal, y la innovación frugal pues, puede ofrecer pues, todo ese desarrollo tecnológico, metodológico, de mayor, ¿cómo decirlo? Bueno, pues de mayor cuidado con los procesos, ¿no? y con los ciclos que muchas veces son tan necesarios, porque estas iniciativas de las que estamos hablando o las que centran la atención del laboratorio, pues bueno, pues son muchas iniciativas que se han montado de aquella manera sobre el terreno a propósito de las necesidades de la gente, sin muchas contemplaciones, sin mucho marco teórico, sino tirando hacia adelante, ¿no? Cómo se va pudiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos elementos ahí que se pueden apuntar, ¿no? desde el ámbito tecnológico y también desde el ámbito organizacional, y yo creo que ahí es donde se centra la cuestión, ¿no? Pero quiero volver al tema del donut, ¿no? O al tema de mantenerse en el espacio justo y seguro, porque la sensación que a mí me transmitió cuando miré lo de la innovación frugal, pues por primera vez, y así como profana que se aproxima, y digo, sí, el poder adquisitivo de la base de la pirámide económica, claro que sí, ¿no? Pues un mayor acceso, se trata de facilitar un mayor acceso. Pero mi pregunta es, o la pregunta que me hago, es si la innovación frugal no debería ser para todo el mundo, ¿no? Este gráfico a mí, la primera vez que lo vi me impactó mucho, ¿no? Porque tenemos en la base el índice de desarrollo humano y arriba tenemos pues la huella ecológica, ¿no? Y sí que es verdad que los espacios pues, más pobres, de alguna manera, el desafío
es el desarrollo humano y con los recursos que hay, pero bueno, en los países ricos y en los lugares, ¿no?, más ricos, el desafío es cómo bajas la huella ecológica. Luego, de todas formas, necesitamos un índice de desarrollo humano que sea capaz de evolucionar con muchísimos menos recursos, pues, materiales sobre todo, y energéticos por un lado, y por otro lado, en los lugares, bueno, pues de mayores recursos también hay que hacer un súper esfuerzo por una mayor frugalidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que es más allá de tratar de hacer cosas, bueno, baratas y asequibles, sobre todo también pensar en ese aspecto de esa frugalidad, ¿no?, que es absolutamente necesaria en todos los contextos, pues para mantenernos en el área justa y segura. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, Blanca, por tus aportes. Sentimos que están muy alineados a lo que es esta construcción del concepto de la innovación frugal, que nos da una nueva perspectiva, y a mí en particular me generan muchas más preguntas e inquietudes del alcance. Y lo último que en lo que tú cierras, es decir, que la innovación frugal debería ser para todos, en todo tipo de contexto, para todo tipo de necesidades. Creo que es un llamado a interiorizar el concepto de la frugalidad, de la innovación frugal en nuestros contextos, de cara a esa participación de muchas más comunidades y involucrando más necesidades. Quisiera darle la palabra a Juan Pablo, a Musi y a Alan, para que nos puedan ayudar con la moderación de las preguntas, de cara a que podamos involucrar estos conceptos que Blanca nos ha presentado y responder a las inquietudes que también tiene los asistentes. Bueno, yo, por mi parte, Blanca, tengo una pregunta para vos, como para tal vez ejemplificar un poco este concepto y entenderlo de una forma más práctica. ¿Tenés algún ejemplo de innovación socioecológica que ustedes hayan identificado, que sea qué sé yo, un paradigma muy representativo de lo que ustedes definen como innovación sociológica, como verlo desde un punto de vista ya en el campo, qué es lo que han identificado de iniciativas como innovación socioecológica? Sí, bueno, tenemos la página web del DISE, le escribo, www.dise.org. Ahí hay como un ejemplo de 20, porque no hay un ejemplo de una cosa que sea representativa. Entonces, ¿qué hemos elegido? Pues hemos elegido algunas cuestiones, algunos puntos de intervención urbanos en el ámbito de la agricultura regenerativa, ¿no? Pues, por ejemplo, en Ciudad de México, como en las Chimampas, ¿no?, pues un sistema de cultivo tradicional, se están recuperando por jóvenes agricultores en el contexto de la ciudad para tratar, ¿no?, bueno, primero de generar, pues, una renta digna para su subsistencia, claro, pero además quieren recuperar todo el ecosistema, todo el servicio ecosistema, todo el entorno en el que están trabajando. Además, hacer de estos elementos una cuestión de identificación cultural, atraer algún recurso turístico alternativo. Es decir, a esto me refiero cuando los satisfactores complejos. No se trata solo de cómo busco y de qué manera busco, pues, mejorar la técnica de agricultura regenerativa porque la tierra se está agotando, sino también, pues, cómo dinamizo la comunidad, cómo busco otras fórmulas de ingresos alternativos, etcétera. Esa es una, ¿no? Otra de ellas, pues era una que es muy famosa y muy conocida, que es esta de la atrapanieblas, ¿no? Que es, bueno, pues cómo atrapamos, bueno, pues con unas telas específicas, pero bueno, pues muy asequibles. Es como se recoge agua en lugares de secano, ¿no? Pues para intentar, pues, aprovechar el agua. Lo que nos interesa no es solo que hay una innovación tecnológica ahí, sino cómo y de qué manera la sociedad se organiza en torno a esto, ¿no? Y cómo y de qué forma se llegan a
bueno, pues a propósito de esta cuestión, cómo se llegan a hacer otros tipos de planteamientos, ¿no? A propósito del agua. Entonces, culturalmente, por ejemplo, también hemos recogido pues algún colectivo que, a la vez que recupera música tradicional, pues genera pues actividades y tal que tienen que ver con pues el cuidado del área en el que esa música era tradicional. Es decir, que lo que nosotros estamos buscando siempre son proyectos que tienen a la vez objetivos sociales, objetivos ambientales y dinamizan culturalmente. Y hay como esos 20 ejemplos recogidos, ¿no? Que pueden dar una idea. La otra cuestión es que nos fijamos en proyectos de largo recorrido. Es decir, porque entendemos que la innovación viene de darte con el problema una y otra vez, no de la ocurrencia de que tengas una idea, ¿no? Entonces, por eso les llamamos innovación. Muchas veces lo que nos dicen es que ¿por qué? Si lo que simplemente son alternativas, ¿no? Y nosotros creemos que no, ahí estamos con esta idea de Ezio Manzini del discontinuo local, ¿no? En su contexto son espacios que están tratando de hacer las cosas de otra manera e innovando, buscando esa congruencia permanentemente, ¿no? No sé si esto contesta. Sí. Obviamente me encantaría, voy a darle un vistazo a esos proyectos para darle más idea. Sí, pero gracias, Blanca. Blanca, nos pregunta Ignacio López, ¿cómo identifican dónde se están produciendo ejemplos de estas innovaciones locales? Bueno, pues eso fue, pues nos pasamos un buen tiempo, porque como teníamos una idea tan concreta, tiene que ser que combinen los dos objetivos, que transformen el territorio, que sean de largo recorrido, que de alguna manera modifiquen las relaciones de poder. Van a ver que los ejemplos, si echan un vistazo a esos ejemplos, van a ver que lo de la transformación de poder es muy relativo, ¿no? O sea, por ejemplo, discutíamos mucho si algo que estaba promocionado por una gran empresa o una fundación podíamos considerarlo parte de esto, porque entendíamos que el problema de diversidad de fuentes de ingreso estaba fuera. Entonces, no estábamos seguros, primero, las que fueran muy dependientes económicamente de alguna institución, y segundo, si la institución era como muy reproductora de las relaciones habituales, pues nos generaban dudas. Pero lo que hicimos fue abrir un poco, ¿no? Y decir, no, vamos a ponerlas todas ahí y que cuando las tengamos todas enfrente nos permitan debatir, porque en realidad nosotros no hemos acabado con el concepto. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues con un rastreo, 10 personas estuvimos rastreando posibilidades, ¿no? Tuvimos también bastantes discusiones a propósito de que tiene que estar dentro, que tiene que estar fuera, pero al final llegamos como un consenso de, bueno, estas podrían ser como unos ejemplos como para empezar a hablar. Pero lo hicimos fijando los criterios y luego pues empezando a buscar. Nos pusimos en contacto con las iniciativas, les dijimos que si nos permitían bueno, pues colocarlas en el laboratorio y todas estuvieron encantadas, nos ampliaron la información, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un trabajo en proceso. Blanca, también nos pregunta Nelly Rebeco, ¿cómo rentabilizan este tipo de innovación? Las personas, bueno, yo creo que con mucha dificultad, ¿no? Es decir, y esa es la cuestión, o sea, es con mucha dificultad y esa es la cuestión. Es decir, si estas iniciativas realmente son las que son portadoras de valores, ¿no? Porque es de lo que estamos hablando también, de ese cambio en la mirada, en la forma de hacer las cosas, en las relaciones de poder, en las interacciones. Si esas iniciativas, bueno, pues están tratando de cambiar esos... Sí. Valores. Uy, ¿sabéis qué me pasa? Que me he ido con la pregunta. Si ¿tú la tienes? ¿Me la puedes, Meli, decía? Sí. ¿Cómo rentabilizan? Eso, claro. Las que están transformando los valores realmente son las que, bueno, pues tienen menos acceso a todas las facilidades que pueda proporcionar el régimen sociotécnico, ¿no? Pues desde la financiación hasta los consumidores, hasta los participantes, etc. Entonces, de hecho, esas iniciativas se rentabilizan con dificultad, pero las que hemos seleccionado se mantienen en el tiempo. Entonces, nuestra
nuestro deseo, nuestra intención es ver de qué manera realmente, pues introduciendo pues, con elementos de diseño, pues con elementos también, pues algunos de gestión pues, más empresarial, ¿no? Pues mejorando sus tecnologías, etcétera, cómo y de qué manera podemos hacer que efectivamente lo sean más y no menos, ¿no? Y ahí juega mucho ese elemento que decíamos de la articulación multinivel con la política pública. Porque ocurre muchas veces que en el territorio, precisamente las iniciativas que son las mayores portadoras de innovación en la dirección de mantenernos en el área justa y segura, pues también suele ser la gente que más protesta, pues porque más razones tiene o porque más consciente es de cuáles son los problemas, ¿no? Entonces siempre hay una relación ahí de conflicto que no es bien asumida pues, por los poderes públicos locales, ¿no? Entonces la cuestión es cómo y de qué manera pues también gestionar esos conflictos, pues para que los recursos públicos, que también hay, que son de todos, ¿no? Pues de alguna manera puedan apoyarlas. Entonces, bueno, la rentabilidad pues depende de unas formas y otras, normalmente con dificultad, pero se mantienen. Muy bien, te doy otra pregunta. Sergio Garzaro nos dice, ¿se ha topado con el problema que las personas se resistan a implementar este tipo de innovación? Siempre, o sea, una de las cosas que nosotros les preguntamos a las iniciativas es ¿qué han aprendido de sus conflictos? No si los tienen o no, sino que ustedes que aprenden de sus conflictos, porque, a ver, esto no es una operación, vuelvo, tecnológica y formal, esto es micropolítica, ¿no? Es que si tú quieres innovar en tu barrio, pues seguramente es que tú quieres poner, pues yo qué sé, estoy hablando de Europa, un jardín comestible, pero es que el señor de al lado es que el jardín comestible no quiere porque él quiere flores, porque le ha gustado toda la vida es que hubiera flores, ¿no? Y puede pensar que es que el jardín le trae otro tipo de complicación. Es decir, siempre en todas estas iniciativas pues hay alguien que quiere cambiar algo y siempre hay una resistencia al cambio porque tenemos mucha inercia en muchas cosas. Luego, la cuestión es cómo se aprende a navegar en el cambio. Y yo creo que precisamente de estas iniciativas se puede aprender mucho, ¿no? De realmente cómo lo hacen, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta, yo creo que es una pregunta para todos. Al ser frugal, ¿las soluciones son de largo plazo? Bueno, yo creo que también otro elemento que es interesante en muchas de estas innovaciones es que se tiene esta perspectiva de que el mundo no se acaba de 4 en 4 años, ¿no? Ni con ciclos electorales, sino que se tiene como otro concepto de tiempo. Entonces, tampoco hay que idealizar, es decir, estas iniciativas, algunas resisten con el tiempo, otras caen, ¿no? Son como esas flechitas que si no tienen a dónde agarrar, pues acaban cayendo. Eso también pasa con las empresas, ¿no? Que pues, se montan y funcionan o no funcionan. No obstante, estas iniciativas tienen un mayor agarre. ¿Por qué? Pues porque las personas que están dispuestas a estar ahí normalmente tienen ellas una visión a largo plazo, ¿no? Y eso hace más fácil y más resiliente la iniciativa. Otra pregunta, ¿alguna innovación frugal con el tema de urbanismo, arquitectura o vivienda social? ¿Alguna bibliografía que tú conozcas? Claro, bueno, yo bibliografía de innovación frugal puramente no conozco, ¿no? Pero bueno, la gente está haciendo cosas increíbles en el ámbito urbano. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los huertos. Hay una parte que es como la del huerto entretenimiento y hay otra parte del huerto dar de comer, ¿no? Por ejemplo, ahí se están haciendo cosas interesantes. Nosotros tenemos recogidos algún ejemplo con el agua. Tenemos también recogido un proyecto que se llama Tato Movilidad, que era pues una invención de carromatos, ¿no? Como para la recogida de residuos y de basura, pero además la dignificación de los trabajadores y trabajadoras que recogen la basura. Yo creo que la cuestión es que hay por todas partes este tipo de cuestiones. El tema es que hay que visibilizarlas y hay que encontrarlas, ¿no? Nosotros recién hemos empezado, o sea, nosotros estamos ahora, o sea, lo que hemos hecho es poner el concepto encima de la mesa, decir, queremos
apostar por esto y ver qué encontramos con esto, y ese es uno de los desafíos que tenemos ahora mismo, identificar más, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Podemos hacerla ahora de viva voz. Ya terminamos con las que estaban en la... Sí, a mí me gustaría Claro. aprovechar y preguntarle a Blanca. Me ha llamado profundamente la atención la matriz de Winterhouse que nos explicaba, ¿cierto? Y cómo innovaciones que en principio uno las puede ver como geniales y que generan mucho valor, pero luego cuando intentan ya implementarse en la realidad dentro de un sistema, de un contexto superior, pues terminan enfrentándose a esas barreras o esos regímenes sociotécnicos que bien nos explicabas. ¿Existe alguna guía, algunas recomendaciones de qué hacer para poder realmente que esas innovaciones puedan luchar, lidiar contra esa inercia que no es fácil de romper? Pues ahí estamos. Y yo creo que, fíjate, que a mí la sensación que me da que es el rol que podemos jugar las universidades. Es decir, hacer de interfaz, ¿no?, entre eso que se está produciendo sobre el territorio, a lo que no estamos prestando mucha atención. Miren, la idea del laboratorio, ahora que están grabando y no me va a oír nadie, la idea del laboratorio tenía que ver con que había una propuesta que el laboratorio se integra en un espacio más grande que es el Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que es un espacio como de alianzas multiactor, multinivel, en el ámbito iberoamericano, promovido por la SEGIP, y también, bueno, pues es una estructura, ese observatorio muy multinivel, porque también parte de lo local, ¿no? Como el espacio provincial aquí, la Diputación Provincial, también apostó, ¿no? Entonces es muy gracioso porque es un observatorio en el que está la SEGIF a nivel internacional, está el Gobierno de España, está el Gobierno regional, está el Gobierno local. Es muy curioso, pero bueno, han conseguido pues como grandes cosas, que ha sido llevar a las cumbres iberoamericanas, ¿no?, pues esta discusión sobre el cambio climático. Entonces, cuando pues, a mí me hicieron la propuesta, pues quiero participar, y yo lo que les decía es, yo creo que hay muchos espacios de conversación multinivel y multiactor y mucha cumbre y tal, pero luego hay otra gente en el terreno haciendo cosas. Y esta gente en el terreno haciendo cosas muchísimas veces incluso pues es considerada como marginal y contracultural. Entonces, la cuestión es cómo y de qué manera podemos hacer que la política pública, sobre todo también la más local y más centrada en el terreno, pueda conectar esto, ¿no? Y pueda reconocer estas iniciativas y pueda hacer plataformas que las ayude a prosperar. Entonces, es difícil pues porque las mentalidades de los grupos están muy polarizadas muchas veces, pues porque en el activismo también y en las iniciativas muchas veces se quiere la transformación global, y en el otro lugar pues estas personas son las que les dan los dolores de cabeza cotidianamente por una cosa y por otra, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto como una guía o un manual, yo creo que eso tiene que ser un arte, y es lo que se llama en algunos contextos la colaboración elástica, ¿no? O sea, que algunas veces va a haber mucha posibilidad de conexión, va a haber cosas que enganchen, y otras veces va a haber conflictos, pues porque las mismas personas que están promoviendo la agricultura regenerativa en el territorio son las que están protestando, pues porque estás desforestando. Entonces, bueno, no, yo creo que no. De hecho, hay ahí como un grupo que habla de política pública transformadora y que están intentando sistematizar mucho todo este proceso de cómo y de qué manera pasamos del nicho al régimen. Están ahí. Lo que ocurre es que a mí me parece que lo están haciendo a nivel de grandes organizaciones. A estas escalas de las que estamos hablando se necesita otra escala de negociación. Y yo creo que las universidades ahí pueden jugar un gran papel. Vale, gracias Blanca. Eso me hace pensar, por ejemplo, desde la Universidad Javeriana de Cali, aquí en Colombia, tenemos el Instituto de Estudios Interculturales, y es un instituto que busca cómo desde el diálogo intercultural e interdisciplinario pueden realmente resolverse esos conflictos, esas problemáticas que tienen mucho trasfondo y unas inercias de décadas o siglos que no son fáciles. Gracias.
Claro, perdona, pero es que fíjate, lo que yo vengo del ámbito de la economía, que no puede haber ámbito más abstracto y más formal, pero vengo de la economía general. Lo que voy aprendiendo del diseño es que la gente haciendo se entiende mejor que hablando. Exactamente. Entonces, la cuestión es, por supuesto, no mitigar, o sea, el conflicto está ahí, hay que navegarlo, hay que abrazarlo, si acaso, ¿no? Y ver cómo se trabaja en ello, pero desde luego la cuestión es ponerse a hacer, ¿no? Y el hacer, y desde los hechos, ¿no? Pues yo creo que hay como mejores entendimientos. Por eso, la idea de que ustedes sean makers, ¿no? De una forma, claro, son ingenierías, arquitecturas, diseños. A mí me parece que es una súper oportunidad, ¿no? Porque hay una parte de reflexión ahí que está bien y es maravillosa, pero está también esta parte de qué hacemos, ¿no? Y también, pues, bueno, pues con un marco en el que se sepa también, bueno, qué es lo que estás promoviendo, pues yo creo que se puede haber como mucho potencial ahí, ¿no? Yo quisiera agregar un poco con lo que acabas de decir, que realmente haciendo es como se aprende y cómo se desarrolla. Y quiero asociarlo un poco con los compañeros que están llevando el MOOC, Innovación Frugal, porque a veces nos preguntan mucho como, ok, innovación frugal, ¿cómo lo separamos de innovación social, de innovación YouGat, de innovación socioecológica? Y nosotros pues tratamos de dar una explicación, pero sinceramente lo asocio mucho con lo que estás diciendo vos. No se metan en el laberinto de la definición conceptual, ¿no? Que al fin y al cabo vas a terminar más confundido tal vez. Me parece que a través del trabajo, primero, bueno, comprometiéndote con un concepto, con una idea, y a partir del trabajo vas a generar tu propio concepto y de ahí te va a quedar claro, ¿no? De cómo es que se aplica esto. En vez de gastar energías en buscar esa definición y quedarte y meterte en ese laberinto. Queda claro que son conceptos muy parecidos que se overlap, que se sí, solapan. Solapan, gracias. Pero no gasten energía tanto en, bueno, qué es y cómo se separa, sino en cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Nada más quería agregar a ese comentario tuyo. Sí, sí. Blanca. Gracias. Yo es uno de mis superaprendizajes, ¿no? Es el de la gente se entiende bien haciendo. Y la otra cosa es que la gente haciendo cosas diferentes transforma sus mentalidades, ¿no? Que muchas veces estamos diciendo, hay que cambiar la mentalidad para que la gente haga cosas diferentes. Y a mí me da la sensación de que si somos capaces de ubicar contextos en los que la gente haga de diferente manera, eso les puede cambiar la opinión y la mentalidad sobre algunas cosas, ¿no? Por eso es tan importante generar espacios donde la tecnología, por ejemplo, pueda ser de otra forma. Perfecto. No sé si quedan alguna otra preguntas o comentarios. No sé, entonces, si quieren, bueno, Blanca, muchísimas gracias por tu tiempo. Obviamente, después nos pasas esas filminas y las compartiremos con los compañeros. Y a todos los que participaron esta mañana, muchísimas gracias, especialmente para vos, Blanca, porque yo sé que ya es un poco tarde ya en España. Y nada, muchísimas gracias a todos, estamos pendientes. Mario, te cedo la palabra si quieres agregar algo más. Gracias, Alan. Agradecerle también a todos los participantes que nos acompañan en la mañana de hoy, pedirles excusas por el cambio de plataforma, por la demora en iniciar. Son cosas que se nos presentan en estas épocas de virtualidad. Y bueno, esperar que continúen terminando su MOOC. El 25 de noviembre finaliza. Que en la red estamos abiertos y disponibles para trabajar con ustedes, para comunicar, para seguir construyendo este concepto. Así que lo que necesiten a la orden. Y pues muchas gracias, Blanca, Alan, Musi y Juan Pablo por su colaboración. Pues muchísimas gracias, ha sido un gran placer y yo espero que también tengamos ocasión de escucharles a ustedes, ¿no? en nuestros eventos. Así será. Gracias. Chao. Gracias, Blanca. Gracias. Gracias a todos.
Bueno, Gracias a todos. chao. Gracias. Hasta luego, cuídense. Chao, Cristian. Gracias. Súper interesante, gracias.